Emisor Podcasting. Yo tengo acá... El segundo apellido es Coatl. No cacho. Quetzalcóatl, ¿no? Ah, imbécil. ¿Te gustaría ganarte el Nobel? No. Me gustaría darme la plata del Nobel, pero que nadie supiera que yo soy. Es que parece que la pega después como viajar y hacer charlas, como una lata. Prefiero ser mi 17. Que tiene menos responsabilidad. Pero gánate el concurso del que come más completo en la feria. Ese ya me lo gané. Ese me lo gané ya. Ya recorrí el mundo. En ese eres como el Glasgow Rangers. Sí, 15 títulos seguidos. Soy como esos japoneses que se comen un cuarto sandía en 2 segundos. Primer Párrafo, un podcast donde Matías Claro y Costa Zafiropoulos de Truman Libreros te invitan a descubrir lecturas. En este episodio de Primer Párrafo, Premios Nobel de Literatura. Cada año, la primera semana de octubre se entregan los premios Nobel y uno de los más tradicionales es el de literatura. En este episodio, Matías y Costa nos recomiendan algunos de sus autores favoritos que recibieron esta importante distinción. Svetlana Alexievich, John Maxwell Coetzee y Saul Bellow. Amigas y amigos, lectores y lectoras, bienvenidos a Primer Párrafo. Capítulo de hoy bien interesante porque estamos a puertas de la entrega de un nuevo Nobel. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros? Hablar de los premios Nobel de literatura, porque somos así originales. Sí, ¿cierto, sí. amigo? La gente lo pide. A mí en la paradero micro me dicen, ¿cuándo van a hablar de los Nobel? Y yo digo, tranquila mamá, le digo. Sáqueme ese cuchillo de la yugular. Mamá, tranquila. A mí las micro me dicen, señor, deme todo lo que tenga. Pero por favor no hablen del Nobel. Oye, el Nobel es un premio como engañoso. Tampoco nos gusta tanto en el fondo el Nobel, ¿ah? Porque tiene sus tintes y tiene sus prejuicios también. Entonces, tampoco un premio es como los Oscars. ¿Sí? Me acuerdo cuando le dieron el Oscar a Sean Penn por Mystic River en vez de Bill Murray por Lost in Translation. Sí. Me pasa eso con los Nobel de repente, que estoy esperando esperé años que se lo dieran a Javier María hasta que se murió el pobre, y se lo dieron a un escritor de Nepal, no sé, son así los Nobel. Pero bueno, también hay mucho escritor bueno que gana Nobel. O sea, por supuesto que están marcados por un montón de cosas, desde política, de la políticamente correcto, eso. De política tal cual, no ahora van a premiar un ruso. No. O sea, está claro, no será, a menos que sea un ruso disidente, sí. ¿cachai? Entonces cosas como esa. Pero la raíz del premio en el fondo es súper noble. Sí. Noble el Nobel. Pero también es bien como de los arrepentidos, del gallo que provocó un gran daño y quiere ¿por remediarlo. Explícalo tú. Alfred Nobel era un sueco. Fue el que descubrió la dinamita. Y él se dedicó a hacer era un Stark. Vendía armas también. Era un Iron Man. Se dedicaba a la venta de armas, de cañones, de cosas así. Y el tipo, al final de su vida, un poco culposo y un poco arrepentido de su profesión, legó prácticamente toda su fortuna, le dejó muy poco a la familia, a una institución que es la que iba a entregar todos los años un premio que reconocía a aquellos que confirieron el mayor beneficio a la humanidad. Esa es la frase. Esa es la frase que dirige los Nobel. Y los premios originales eran literatura, fisiología o medicina, física, química y el de la paz. Esos eran los 5 premios originales. Se anuncian en la primera semana de octubre. Octubre es el mes de los Nobel. Y se entregan el 10 de diciembre, que es la fecha en que Alfred Nobel murió. Sí. Una medalla de oro, un diploma, $1 millón aprox en plata. Por eso está bueno el premio igual. No es despreciable. Sobre todo para los escritores. Claro. Sí, claro. Es como un premio que te aseguráis el chancho ahí. Exactamente. Es difícil la carrera de escritor porque en el fondo es difícil pegarle el palo al gato. No es una... Salvo los superventas. Claro. Es difícil hacer una carrera y es muy sacrificado, y por eso nos sacamos el sombrero con todos los escritores que están ahí. Hablamos en algún otro capítulo de Cormac McCarthy, todo lo que le costó ser famoso, todo lo que le costó romper, completar el chanchito. Como que sus libros y sus ventas le permitieran una vida como más tranquila, ¿no? Bueno, el Nobel hace eso. Te gana el Nobel. Hay muchas historias famosas de bromas, porque el Nobel te llaman por teléfono súper no se sabe, no se sabe. Es como súper secreto como quién lo va a ganar. Ahora, hay eternos candidatos. Obviamente, hay eternos candidatos y hay apuestas, cuestiones así. Pero es como bien secreto, y hay bromas famosas de que a un escritor que era un gallo como importante, pero no tan seco,
Los amigos lo llamaron a las 5 de la mañana de un jueves, y le dijeron, aló, sí, te llamamos acá de Suecia, te ganaste el Nobel, felicitaciones. Y el tipo pensó que se lo había ganado, llamó a algunos amigos y celebró y qué sé yo, y después se lo habían dado a otro, nada que ver, y la vergüenza que tuvo que padecer fue mucha porque se la compró. Me suena como algo que tú harías ahí. Yo haría eso de todas maneras. Totalmente. Te ganaste el premio al Tú mejor también lo comedor harías. de hot dog. Sí. Mamá, lo logré. Sí, hay que conseguir un sueco que llame, man. Que esté dispuesto a eso. Que esté dispuesto a eso. Claro, sí, claro. Bueno, el asunto es que tiene otra curiosidad del Nobel, que es como una tradición bien bonita, es que aquellos que ganan el premio van a la cafetería en el Museo de Nobel en Estocolmo y donan algún objeto personal, cualquiera. Por ejemplo, hay un físico, Siguro Manabe, que se ganó el premio Nobel 2021 en física por sus investigaciones del cambio climático, y regaló una corbata que él tiene, que era una corbata regalona con osos polares y pingüinos, como símbolo de estos son los animales que están en riesgo. Y es un museo de puros artefactos raros. Y lo otro que hacen es que firman las sillas de la cafetería. Sí. Entonces tú das vuelta a la silla y está llena de firmas, como chicles pegados, y las firmas de los que han ganado el Nobel. Ahora yo después de ese regalo a la corbata me le quito el Nobel. Una estupidez de regalo. No sea amargado. No soy amargado. No soy amargado. Soy un tipo muy alegre. Lo que pasa es que es una estupidez, porque en el fondo un gallo tan inteligente, uno espera que entregue algo que tenga que ver con su trabajo, con la historia de su trabajo, algo de su escritorio. El discurso de aceptación. Igual tenía una corbata y la entregó nomás. Ese es una cuestión cómica. No. El discurso de aceptación es donde ellos entregan su opinión. Un objeto, ¿cachai? ¿No? Como Han Solo, que te entregue el cenicero a la Millennium Falcon. Algo, no más entrega una corbata, es lo que tenía a mano nomás. ¿No? El condensador de flujo, por ejemplo, Marty McFly. Claro. De Matt Brown. Bueno, insisto, yo creo que está haciendo... Ahora para tu cumpleaños te regalaron una corbata, ¿qué te parece? Pero de pingüinos y de osos polares. Con chanchitos y hojas de trébol. Costillitas barbecue. Bueno. Entonces, esto es como un poco el contexto del premio Nobel. Y hoy día que estamos preparándonos para ver quién va a ser el nuevo ungido por la Academia Sueca, o ungida por la Academia Sueca, vamos a contarles de algunos premios Nobel que a nosotros nos gustan mucho, que lo hemos leído, que nos parecen que son buenos premios. Sí, pero también con un filtro de no hablar de lo obvio. No, o sea, por supuesto. Seguramente en otros capítulos vamos a hablar del boom latinoamericano y por lo tanto vamos a hablar de Vargas Llosa, de García Márquez. No nos vamos a poner a hablar hoy día de los Nobel que nos orgullecen a nosotros, que es Neruda y Gabriela Mistral. Quisimos hablar de Nobeles que no son tan conocidos y que son como además con contenido, que son entretenidos, que son fáciles de leer, que están los libros disponibles, además hay un par que son más modernos también. Entonces hay mucho escritor que ganó el premio Nobel que ya no existen, que nadie sabe dónde conseguir los libros. Exacto. Que son gallos que si te los menciono no tenía idea de quiénes son. Estos tres son premios que van a durar su obra. En un caso ya ha durado también. Son long sellers. La primera es Svetlana Alexievich, que ella lo ganó el 2015, es ucraniana, nació el 48, padre bielorruso, madre ucraniana, así que está en un momento contingente terrible porque en Bielorrusia ella es opositora, es la principal opositora, el rostro de la oposición a Lukashenko, que es un títere de Putin. Un títere de Putin, un dictador, y Ucrania, Rusia, obvio, Putin la odia. Pero valiente ella. Valiente. Y ella tiene una particularidad, porque es la primera, yo te diría que es como el primer premio Nobel de literatura, dejando de lado a lo mejor el de Churchill, que fue un premio Nobel como por ensayo. El de Churchill es como el de Bob Dylan. Sí, es como un poquito salido fuera del género también. Sí. Pero ella es el primer premio Nobel que se lo dan a un exclusivo periodista. Es decir, que ella solo hizo periodismo, solo ha hecho no ficción. Sí. Y la no ficción que ella ha hecho es súper interesante. Sus libros, la verdad, que son bien conmovedores, bien apasionantes. Y les queremos contar un poco de cómo es lo que ella hace, porque es súper interesante desde esa perspectiva. Su padre estuvo en la Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra Patriótica, como le llaman en Rusia. La Guerra Patria. La Guerra Patria. Y fue detenido a los 6 meses en Finlandia. Iban cruzando un lago de hielo, los finlandeses tiraron unas bombas, el hielo se quebró, se estaban ahogando, y unos se ahogaron, y los finlandeses también empezaron a rescatar gallos. Algunos soviéticos, prisioneros, en el fondo los tomaron prisioneros. Claro, pero algunos no querían la ayuda, los finlandeses se ahogaron. Sí. Y otros aceptaron la ayuda, se salvaron, fueron presos, los cambiaron los liberaron después en un intercambio prisionero. Y cuando llega él a la Unión Soviética, los tratan de traidores. Todo el mundo se enojó con él porque se había salvado. Claro, ¿cómo te salvaste? No entregaste la vida por la patria. Entonces, esa es como
maltrato de la madre patria a sus hijos es un tema que es súper importante en la obra. Constante en su obra. Generó ahí ese germen de rebeldía en el fondo. Exacto. El papá y la mamá eran profesores, estaban en un pueblo chiquitito, y Svetlana ha contado, ella lo cuenta en su discurso de aceptación del Nobel, que ella recuerda a su abuela y a las mujeres viudas, madres de hijos muertos en la guerra, viudas, abuelas, qué sé yo, que se juntaban en las noches a conversar sus penas, sus recuerdos, y hacían una especie de coro, de circunferencia, donde cada una de ellas contaba sus penas, sus recuerdos, lo que le había pasado en la guerra. La tradición oral, en el fondo. La tradición oral, justamente. Ahora, yo creo que uno de los principales aportes de ella es haber tomado esta tradición oral del pueblo y haberla llevado a su escrito. Exacto. En el fondo, es como la voz de los que no tienen voz. Exacto. Suena un poco cliché, pero es así. Todos los clichés tienen algo de verdad. Ella dijo esto en el discurso: a nosotros los niños nos gustaba jugar en la calle, pero al anochecer nos sentíamos atraídos como un imán por los bancos en que se reunían cerca de sus casas las mujeres fatigadas. Ninguna tenía marido, padres o hermanos. Y en esas reuniones ellas contaban sus historias de guerra, que eran muy distintas a las historias oficiales que les enseñaban, sí. Donde se hablaba de pobreza, de violencia, de maltrato, qué sé yo. Y ella tiene eso. Entonces, esta idea del oral es lo que ha hecho su obra. Y en su obra no hay narradores. Ella lo que reúne son entrevistas, solo hace entrevistas, solo voces que las va pegando y así como el texto de un testimonio. Sí. Soldado que sobrevivió a tal cosa. Y viene todo un texto. Además, este conjunto de voces que son bien anónimas, en el fondo, porque es la voz del pueblo, como que siempre van en choque contra esta idea romántica del imperio, de la madre patria, de que nunca te va a faltar nada, de que nunca te vamos a negar nada. Ella lo contrapone con los testimonios, sin la opinión de ella. Es bien viva ella. Veamos, eso es lo oficial. Sí. Veamos qué dice el gallo de Apata, el que de verdad vive estas cosas, qué es lo que dice, y son otras historias. Por ejemplo, ha contado ella en entrevista cuáles son los momentos que más le han impactado. Y ella dice que en una ocasión, en la guerra afgano-rusa, que es parte de uno de sus libros más importantes, la llamaron los comandantes del ejército ruso para mostrarle lo que había ocurrido con unos soldados que pisaron una mina antipersonal. Y ella dice dice literal: fui a ver cómo recogían sus restos con cucharilla para enviarle a sus parientes. Me desmayé. Y los enviaban después en los cajones de zinc, totalmente sellados. Exacto. Porque no había nada que ver. O sea, y para ocultarlo. Sí. Vamos a hablar de eso. Bueno, ella responde también a una larga tradición en la literatura rusa de autores que tomaron como hechos reales y sus propias condenas, sus propias relaciones con el imperio, con el poder, como una materia de su obra. Y uno de los libros más famosos en ese sentido es Apuntes de la Casa Muerta de Dostoyevsky, que él lo escribe como recuerdo de Siberia. Después de que le perdonan la vida de un fusilamiento simulado, le perdonan la vida y lo mandan a Siberia, y él escribe su libro. Y otro también que es tremendo son los relatos de Kolima de Varlam Shalamov, que ese también es bien increíble, bien potente. Ahora, si nos vamos a hablar de los libros de Svetlana, tiene 3, 4 libros que son muy famosos. La guerra no tiene rostro de mujer, que cuenta historias de mujeres en la Segunda Guerra Mundial, movilizadas, que estuvieron en la batalla. Eso también es importante para ganarse el Nobel. Estamos hablando como de las claves del Nobel. Siempre representa, si yo pudiera hacer una especie de manual de cómo ganarse el Nobel, como representa a las minorías. Sí, o sea, eres mujer, eres oprimida. Exacto. Y en el caso de La guerra no tiene rostro de mujer, era un aspecto de la historia que no estaba investigado, no estaba cubierto o cubrido, como dirían algunos. En los últimos testigos son los niños. Sí. Entonces, ¿cachai? Que habla de mujeres y niños. La definición de los sin voz. En la Segunda Guerra Mundial. Uno de los libros más famosos es Los muchachos de zinc, que es el de la guerra ruso-afgana, que es el Vietnam de la Unión Soviética. Ese es como el equivalente, una guerra en que se metieron y que les trajo muchos problemas, incluso a niveles como geopolíticos, porque no pudieron ganar esa guerra, y otras repúblicas se dieron cuenta, el ejército rojo no es imbatible. O sea, no solamente es un Vietnam en el sentido de que la perdieron, ¿cachai? Claro. Sino que fue el primer crack en esta burbujita de vidrio incólume,
que empezó a demostrar no solamente la debilidad del ejército ruso, sino que la debilidad de la doctrina también, soviética, exactamente. Que terminó al final en el 89 por caer totalmente. Exacto. De hecho, la guerra dura 10 años y es del 79 al 89. Bueno. O sea, justo esos años. Y como te decía, muchos otros países que estaban con ganas de empezar a independizarse, cacharon, no se la pueden. No se la pueden. Entonces, y además el apoyo de Estados Unidos también. Exacto. Y aumentaron las protestas y empezó el desmoronamiento. Pasó lo que tenía que pasar. El libro más famoso de ella, y que seguro ustedes lo conocen, se llama Voces de Chernobyl, y cuenta en base a esto, en ir a entrevistar a los bomberos, a los rescatistas, a las mujeres sobrevivientes, a políticos, a lo que sea. Me di cuenta cómo se le cae a la cara a la esposa. Girones de carne, sí, por la radiación. Y ese libro fue la inspiración de la serie HBO Chernobyl, que es tremenda, muy, muy buena. Con Jared Harris. Sí. En el papel principal. Que es actor tremendo que hace Harry Seldon en la serie de Fundación. Transmite con una calma, sí, como que sabe lo que va a pasar. Sí. El papel de él es muy bueno y él es súper importante. Bueno, ella habla ahí un poquito de cuando tienen que, de los gallos que tienen que ir a limpiar o hacer obra. O sea, resisten 12 minutos limpiando el techo de la bóveda porque ya reciben la máxima contaminación. 12 minutos no hacen nada. Tres paladas y para afuera. Claro, y la gente estuvo horas. Pues, claro. Los primeros rescatistas estaban parados así con metralletas cuidando, recibiendo la radiación. Fue un escándalo. Bueno, tiene otro libro que se llama El fin del Homo Soviéticus, que habla ya de la caída del imperio de la Unión Soviética. Que es súper interesante. Que también es muy interesante. Entonces, hay mucho de ella y es un premio Nobel distinto por esto del periodismo, por esto de las voces que les comentábamos. Pero también hay otros. Sí. ¿Para qué recuerda la gente? Esta es mi pregunta. Pero he hablado con usted, he pronunciado unas palabras y he comprendido algo. Ahora no me siento tan solo. Pero, ¿qué ocurre con los demás? Voces de Chernóbil, de Svetlana Alexievich. Keatse, por ejemplo. El escritor sudafricano, australiano, trotamundo, encargado de intentar pagar la deuda de su raza blanca, sí, con la culpa. Con la gran población africana de su país, que es un escritor súper especial. Además, el gallo es matemático. El gallo es matemático, entonces tiene es muy genio, tiene una mente matemática, tiene posgrado, tiene estudios. Se mandó una tesis en uno de sus doctorados de computación lógica y hizo un estudio computacional lógico de la obra de Samuel Beckett. No sé cómo se lee eso. Una proto Open AI, una proto inteligencia artificial. Exactamente. Y bueno, uno de los pocos ganadores 2 veces del premio Booker. Sí, fue el primero en ganar 2 veces el Booker. Sí. Por desgracia en el 96 y antes por la vida de Mr. K. Sí. El gallo tiene una... Obviamente que él es sudafricano. Ahora, el 2006 se hizo ciudadano australiano. Sí. Pero él es sudafricano y los temas que a él le importan son los temas de Sudáfrica. Obviamente, toda su obra está teñida por esta cuestión del apartheid, que tan doloroso fue para el pueblo sudafricano. Y todo tiene que ver con eso, pero y con todas las formas de violencia, pero no solamente las formas de violencia de política, sino que la violencia que está como abajo, bien abajo en la sociedad sudafricana. Tiene libros muy famosos, tiene una obra también marcada por sus propias tragedias. Se le murió un hijo muy joven, a él a los 25, el hijo tenía 25 años, y él en ese libro, o sea, en ese accidente, en ese dolor, se inspiró para escribir el libro El maestro de Petersburgo, que cuenta la historia de Dostoyevsky, que se le muere un hijo y que va como a buscarlo y quería recoger sus cosas, como el dolor, el duelo del padre con el hijo, y está claramente inspirado en su propio dolor, pero claro, él toma la figura de Dostoyevsky, que es bien como conmovedor ese libro. Yo no sé cuál a ti te gusta. Bueno, él es muy fanático de Robinson Crusoe, de esa obra, y tiene una novela que se llama Foe, que habla de Daniel Defoe y como de... Tiene como un giro de tuerca con esa novela, porque en el fondo crea una protagonista femenina que está buscando a su hija que fue capturada por unos piratas y fue llevada a América, y en el camino la galla naufraga su barco y llega a la misma isla donde ya estaba Robinson Crusoe y bien instalado ahí los dos, y en el fondo como que al final la historia de ella es como mucho más interesante, pero ella conoce a Foe en una cuestión como meta literatura, ¿cachai? Y termina Foe al final diciendo, no, vamos a escribir la historia de Robinson Crusoe, la de tu hija no me interesa, muy fome. Bueno, tiene unos libros que son bien profundos, ¿cachai? Como dolorosos. Tiene un libro que se llama Esperando a los bárbaros,
Esa también es como de temática sudafricana. Temática sudafricana, pero no explícita, sino que habla en el fondo de cómo estas dictaduras siempre tienden hacia la violencia, cómo el ser humano, cuando tiene un poquito de manga ancha o de carta abierta para hacer atrocidades, las hace. Hicieron la película, que yo creo que está súper bien lograda, una película moderna de hace un par de años atrás, que está en Stars Play, creo, y el protagonista, el malo es Johnny Depp, lo hace súper bien. Básicamente se trata de... Hay un imperio, no sabemos quiénes son, no sabemos si son los ingleses, pueden ser los franceses, bueno, cualquiera, en el desierto. Y hay una última estación, como una última colonia, donde está la frontera con los bárbaros, que son los aborígenes que siempre han vivido ahí, ¿cachai? No son bárbaros. Y en esa última frontera vive un juez como bien como relajado, ¿cachai? Como frutista, es amigo de todo el mundo, resuelve unos casos de un negrito que se robó una gallina y lo sentencia un par de cositas. Él, una vida como bien agradable, y se empieza a rumorear que se está planeando un ataque de estos bárbaros, pero todos miran al horizonte y no pasa nada, está todo tranquilo, han vivido en paz mucho tiempo, y todo cambia cuando llega a esa pequeño puesto de mando, por así decirlo, un equipo como de operaciones especiales, unos militares así como bien inescrutables, con cara de malo, encabezados por Johnny Depp, que son unos sádicos, y la vida de este juez cambia por completo, y empieza a presenciar un montón de atrocidades. Termina el juez casi siendo azotado en el lar. Bueno, cambia todo, no les quiero contar. El libro es muy... Sí, la película es bien fiel al libro. Voy a empezar viendo la película si quieren. Pero en el fondo te habla de la barbarie, de cómo... En el fondo, ¿quiénes son los bárbaros finalmente? Sí, pues, claro. Coronel Yol, el personaje súper bueno. Buenísimo, sí. Y el otro que de hecho es considerado su gran obra, y es con la que gana el segundo Booker Prize, es Desgracia. Desgracia es la historia de un profesor, David Lurie, que hace clases de poesía, de literatura, en una universidad en Sudáfrica. Lo funan, con justa razón, porque él era un poquito aprovechador con las niñas. Sí, pero si te fijáis, también así como un blanco en una posición súper de privilegio, sí, tranquilito, como una posición de poder, que cree que puede hacer lo que quiera. Exacto. El juez de Esperando a los Bárbaros también tenía sus escarceos con una niña que le servía las cosas, claro, como los blancos diciendo qué rica es la vida, qué rica es la vida, todo esto es mío. Medio zorrones. Sí, pues. Luis Patricio, nuestros Daiwa. Una cosa así. Una cosa así. Y está en esto el profe, tiene una affair con una alumna, lo denuncia a la alumna, el novio de la alumna también medio que lo critica, defiende a la alumna y lo cancelan. Y se va a vivir con la hija que vive en una granja. Estamos hablando esto en Sudáfrica. Y la hija en la granja tiene ciertos problemas con un africano, con un habitante ahí que es polígamo, tiene muchas esposas, quiere que se case con ella, en el fondo se quiere quedar con la granja, y hay un momento que es el que detona la novela, que no quiero decir lo que es, pero es un momento de violencia sexual en el fondo, y es una escena además narrada extraordinaria. Asquerosamente bella. Sí, asquerosamente bien narrada, sí. Y uno se pone en el papá. Se te paran los pelos. No, es tremenda. Y ahí en el fondo queda, ¿qué van a hacer estos blancos ahora? Y viene el desenlace de la novela, y se la vamos a dejar para que la vean, para que lo lean. Es realmente increíble el libro. Sí, pero en el fondo retrata la violencia de los mal educados, la violencia de los delincuentes, de los que quieren tomar la granja o tomar a la hija por la violencia, pero también retrata la violencia del propio protagonista, con su alumna, con la gente, el maltrato con los... Entonces, siempre Coetzee es como bien honesto al decir, nosotros los blancos, yo no, él no, pero los blancos, mi raza, lo hicimos mal, fuimos violentos y abusamos un montón de tiempo. Él es descendiente de holandeses que emigraron en el siglo XVII por el lado del papá y por el lado de la mamá también, holandeses, polacos, totalmente europeos, y se da cuenta de la violencia que hicieron en el continente. Entonces, como que desde ahí viene la culpa en sus libros. Hay unos libros muy buenos de Coetzee que también los recomiendo, que es una trilogía, que es Infancia, Juventud y Verano. Y son autobiográficos y hablan de la infancia en Sudáfrica. Son esos libros como que si los lee alguien de esa generación son universales. Yo se los regalé a mi mamá. Mi mamá tiene como la de Coetzee y le encantaron y encontró un montón de cosas que ella hacía cuando era chica y mi mamá no vivió en Sudáfrica.
Son esos libros que se pueden leer en cualquier parte y esos son los mejores libros. Los que son universales. Es como exactamente. Que, no sé, 100 años de soledad lo pueden leer en Holanda y lo van a entender perfecto. Exactamente. Eso es Coetzee. ¿Y si ese fuera el precio que hay que pagar por quedarse? Tal vez ellos lo vean de este modo. Tal vez también yo deba ver las cosas de este modo. Ellos me ven como si yo les debiera algo. Ellos se consideran recaudadores de impuestos, cobradores de morosos. ¿Por qué se me iba a permitir vivir aquí sin pagar? Tal vez eso es lo que se dicen ellos. Desgracia, de John Maxwell Coetzee. Y el último que queremos recomendar es... Mis favoritos, Saul Bellow. Saul Bellow, un escritor nacido en Canadá, pero que se fue de chiquitito a Estados Unidos, a Chicago específicamente, una ciudad por aquel entonces bien complicada, porque tenía todo este ingrediente medio mafioso, había mucha mafia en Chicago, tenía todo este ingrediente también medio corporativo, que después explotó con el tema de la Gran Depresión, de la gran caída de la bolsa. Entonces Saul Bellow crece ahí, en ese ambiente Chicago medio picaresco. Para que entiendan, es un tipo que se casó 5 veces. O sea, ganó el Nobel, un tremendo escritor, pero puta, no sé si era tan inteligente. Estaba convencido de que en algún momento la sexta es la vencida, dijo. Y Saul Bellow, judío, con esta típica contradicción media Woody Allen de que soy inteligente, tengo algo que decir, pero no me tengo confianza, no sé si lo voy a lograr, no sé si me la puedo. Entonces sus novelas fundamentales, tiene muchas novelas, ganó el Nobel después de haber ganado el mismo año el Pulitzer, sí. Cabronazo tremendo. Su primera novela es una novela grandota que se llama Las aventuras de Augie March, que es la novela favorita de Javier Marías, por ejemplo, y retrata, es una novela, está escrita en clave picaresca, donde le pasan 1,000 cosas a este personaje que crece, es súper pobre, pero siempre aspira más, se hace amigo de un par de gallos que tienen un poquito más de plata, la familia de estos gallos como que casi que lo adoptan, empieza a trabajar para los jefes mafiosos ahí, empieza a repartir diarios, después conoce a una niña, que la niña está enamorada de él, pero a él le gusta la hermana, después se mezcla con la hermana lo lleva a México que querían cazar cóndores para poder adiestrarlos y cazar águilas, y adiestrarlos para cazar lagartos. Tiene un accidente, se recupera, conoce a otra niña. Entonces, es un gallo súper habiloso, pero como que nunca le salen del todo bien las cosas, nunca le pone mucho empeño, pero finalmente triunfa. Entonces, siempre está presente en Saul Bellow este tema como antisueño americano, que revela en el fondo lo poco comprometidos que son los gringos para algunas cosas, la decadencia moral que ya se venía viendo, su inseguridad en ese también. tiempo, la inseguridad típica judía de no soy tan bueno. Es como la esencia más del sentido del humor judío, claro. Es muy gracioso, sí. Sí. Tiene otro libro que se llama Herzog, todos hablamos de su libro más importante, que es buenísimo también, y que se trata de un personaje, Herzog también, un escritor que nunca dio la talla, que nunca logró lo que él quería, entonces vive medio enojado, resentido, y vive escribiendo cartas en su escritorio reclamándole a todo el mundo, no las manda nunca, ¿cachai? ¿No? La típica, como típico judío, así como bien enojado, pero lo pensé, pero no se lo dije, ¿cachai? Sí. Que eso es como ver hoy día Curb Your Enthusiasm de Larry David. Sí, es lo mismo. Es como ese arquetipo humorístico. La gracia de Larry David, del personaje de Larry David, es que en el fondo dice todo lo que piensa, pero en el fondo todos pensamos eso mismo y no nos atrevemos a decirlo. Sí. Y el legado de Humboldt, que es como su novela capital, que en el fondo retrata, es como bien un retrato del mundo, de los intelectuales de aquella época. De hecho, los personajes principales están inspirados en un amigo poeta de él, Leonard Schwartz, y el narrador se supone que es el mismo Saul Bellow, que en el fondo vive como reivindicando la obra de su amigo. Y es un libro tremendo que se ganó el Pulitzer, y 3 meses después, no por ese libro, pero sí que empujó para ganarse el Nobel. Claro. Al hacer un resumen de sí mismo, reconoció que había sido, por 2 veces, un mal esposo. A Daisy, su primera esposa, la había tratado miserablemente. Madeleine, su segunda mujer, había intentado manejarlo. Para su hijo y su hija, era un padre cariñoso pero malo. Y para sus propios padres fue un hijo desagradecido. Para su país, era un ciudadano indiferente. A sus hermanos y a su hermana los trató con afecto, pero se mantenía muy aparte de ellos.
Para sus amigos era un egoísta. En cuanto al amor, era un perezoso. En cuanto a la brillantez, era un hombre apagado. Ante el poder pasivo y respecto a su propia alma, tomaba una actitud evasiva. Herzog de Saul Bellow. ¡Hey! Un pequeño recordatorio. No olvides escuchar el podcast Los últimos días de Neruda, a propósito de los 50 años de su muerte. Encuentra la historia de nuestro último premio Nobel de Literatura en emisorpodcasting.com. Eso es, pues, amigos y amigas, ese pequeño viajecillo por 3 autores y autoras que han sido grandes premios Nobel y que ahora se va a sumar otro nombre. Vamos a ver si lo conocemos, si lo hemos leído, si no. Seguramente vamos a hacer otro capítulo con todos los que nosotros creemos que serían el ganador Nobel. Son muchos. Un montón. El listado es tan bueno de los que no se lo ganaron como los que sí. Así que los invitamos a seguir acompañándonos en Primer Párrafo. Aquí en Emisor Podcasting y en 13c.cl y en Truman Libreros, en Instagram, en todas partes. Un abrazo. Primer Párrafo, un podcast de nuevos libros y autores con Matías Claro y Constantino Zafiropoulos. Escucha toda la serie en emisorpodcasting.com. Emisor Podcasting.